Y agradezco mucho en la línea telefónica que nos tome la llamada David León Romero. Él es coordinador general de Protección Civil del Gobierno Federal. Y bueno, pues David, bienvenido, muy buenas tardes y gracias por tomar la llamada para 21 Noticias. No, Jonathan, gracias a ti por la oportunidad de platicar con tu auditorio. Efectivamente, septiembre es un mes muy importante para nuestro país, particularmente recordarnos 2 episodios, 12 cicatrices imborrables, 1985 y 2017, y por ello septiembre es también una gran oportunidad para homenajear y recordar a las personas que han sido afectadas por los sismos en nuestro país, sin duda alguna para agradecer la gran capacidad de servicio de los ciudadanos mexicanos y de las instituciones, de los 3 órdenes de gobierno y de la sociedad civil, del sector privado que nos ayudan a salvaguardar y atender las emergencias que existen en nuestro país. Y por supuesto es una gran oportunidad también para prepararnos mejor. Por ello esta semana hemos tenido una gran serie de actividades justamente para reforzar la cultura de la protección civil en nuestro país, y el día de mañana tendremos, como tú bien lo has dicho, este macro simulacro en las 32 entidades del país, en el que le hemos pedido a los ciudadanos que se registren en la plataforma preparados.gov.mx, que registren ahí su casa, su escuela, su centro de trabajo. Esto nos permitirá entregarles una constancia de participación en el simulacro, pero permitirá también que registren los resultados que el ejercicio arroja, justamente para que el próximo año que volvamos a hacer el simulacro, o si incluso se hace algún otro simulacro previamente, podamos comparar cómo nos fue. Es muy importante que la población se dé un espacio esta tarde para diseñar su simulacro, es decir, dónde voy a estar, qué voy a hacer, quién va a ser responsable de qué, cuáles son las zonas seguras del lugar en el que estaré, cuál sería la ruta de evacuación, es decir, prepararnos. El día de mañana, correr el ejercicio a las 10 de la mañana con toda calma, con prudencia, con organización, con seriedad. Y al finalizar el ejercicio, registrar nuestros resultados, discutir y por supuesto subsanar los errores que se hayan tenido. David, tenemos conocimiento de que el simulacro de mañana partirá de una situación hipotética de un sismo con epicentro en las costas de Oaxaca y de magnitud 8.6, es decir, esto estamos hablando de una magnitud muy similar a la de 1985 o incluso superior, ¿cierto? Sí, el escenario del simulacro, Jonathan, toma como base un sismo que ocurrió en 1787 en las costas de Guerrero y de Oaxaca, magnitud 8.6, que incluso generó un tsunami, y hemos tomado ese antecedente para generar la hipótesis y el escenario de este simulacro, un simulacro que se llevará a cabo en todo el país. Tenemos cerca de 50,000 inmuebles registrados al momento en esta plataforma, y estamos invitando a todos los estados a participar con sus distintos escenarios, y le hemos también pedido a la gente de la Ciudad de México, a los habitantes, que corran este ejercicio con responsabilidad y por supuesto con mucha calma. La calma es importante en el simulacro, es también importante en la emergencia, como lo has dicho también. Los altavoces de la ciudad, en una decisión que ha tomado el gobierno de la ciudad, sonarán con el sonido del alertamiento normal. Es importante escucharlo y echar a andar nuestro simulacro. Correcto. Justamente este es un punto interesante. Hay ciudades, prácticamente la gran mayoría de las ciudades de la República no cuentan con un sistema de alerta sísmica como el de la Ciudad de México. En estas ciudades, ¿cómo va a ser el alertamiento? ¿Cómo va a funcionar este tema de poder activar a la población o alertar a la población para este macro simulacro? Depende, Jonathan, de cada uno de los estados. En algunos inmuebles puede ser una sirena, en otros puede ser un silbato, en otros puede ser algún sonido característico. El objetivo es que todos a las 10 de la mañana generemos este ejercicio práctico de preparación ante una emergencia. Correcto. Oye, hablando del tema, yo sé que esto compete básicamente a la Ciudad de México, pero recuerdo que el año pasado, a raíz justamente también de este macro simulacro que se hace año con año, hubo un par de incidentes en donde fallecieron un par de personas justo a causa de la impresión que les dio la alerta sísmica y el sonido. La pregunta aquí sería, David, ¿sería lo más sano o lo más viable que se pudiera
fuera, que se activara, que sonara exactamente el sonido que nos alerta de cuando la situación es real? Yo creo que lo importante, esto es una determinación que ha tomado el gobierno en la ciudad. Es importante que este sonido lo utilicemos como una llamada de acción, por eso el llamado a la calma que yo he tratado de comunicar. Importante que todos los ciudadanos sepamos que mañana a las 10 de la mañana sonarán los altavoces y que será la señal de que tenemos que poner manos a la obra en ejecutar nuestro ejercicio. Correcto. David, entonces, mañana tengo entendido también que en las zonas, y aprovechando que estás en la línea, pues también tenemos un fenómeno natural, Lorena, la tormenta tropical por el lado del Pacífico, y tengo entendido, ¿qué va a pasar con estos estados, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Colima, que ahorita comenzarán a sentir los impactos y las lluvias de este meteoro? Tenemos esta tormenta tropical que, bien lo dices, corre por la costa del Pacífico mexicano. Hemos generado, junto con la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional, un alertamiento, 4 boletines de alertamiento, distintas comunicaciones y coordinaciones con unidades estatales y municipales de protección civil. Tendremos lluvia importante, aunque será en las próximas horas, lluvia importante en la costa del Pacífico. Es relevante que la ciudadanía se ponga en contacto con sus unidades municipales de protección civil, con sus unidades estatales de protección civil. Nosotros estamos en sesión permanente en coordinación con la CONAGUA y con las unidades estatales, justamente para brindar la información adecuada a la población. Importante, antes de la tormenta refugiarnos, durante la tormenta no transitar, no cruzar el cauce de un río, después de la tormenta regresar con mucho cuidado a casa. Correcto. Ahí en estos sitios, de todas formas, se mantiene el tema del macrosimulacro. Ahí se realizará el macrosimulacro, pese a todo. Se llevará a cabo en aquellas ciudades y en aquellas localidades que no se encuentren imposibilitadas. En este momento no está prevista la evacuación en ninguno de estos municipios de esta costa, pero estamos muy en contacto con las autoridades locales para acompañarnos en la toma de decisiones que permitan prevenir y prepararnos ante la lluvia que traerá la tormenta tropical Lorena. Perfecto, David, en verdad te agradezco muchísimo estos minutos para 21 Noticias y estaremos en comunicación, si nos lo permites, igual mañana para saber el balance de cómo fue a nivel nacional este macro simulacro. Con mucho gusto, es un ejercicio que deben realizar los ciudadanos de manera responsable y que sepan que el Sistema Nacional de Protección Civil también está realizando ese ejercicio justamente para todos estar mejor preparados. Nadie nos puede decir cuándo va a temblar ni en qué magnitud, pero de lo que estamos seguros es que eventualmente tendremos otro sismo y en ese momento tendremos que estar mejor preparados. Correcto. David, te agradezco mucho y nos escuchamos mañana entonces. Saludos. Saludos, David León Romero, coordinador general de Protección Civil del Gobierno Federal.